Yes. Contra los mandamientos, no toma el nombre de Dios en vano. No tomar. En vano. Buenas noches. Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 20. Vamos a hacer lectura nuevamente de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 1. Estamos ahorita en el tercer mandamiento. Ya en las semanas anteriores vimos el primer mandamiento, ¿verdad? Donde dice no tengas dioses ajenos delante de mí. Luego la siguiente semana vimos el mandamiento, ¿verdad? No te hagas ningún dios, ¿verdad? Aparte de mí, no te vas a hacer ninguna imagen, ¿verdad? Y no te vas a inclinar ante ellas. Y estuvimos viendo cómo el Señor pide de nosotros la exclusividad, ¿verdad? De la fe, de nuestra adoración, nuestra confianza en Él. Él es exclusivo, Él no quiere que estemos confiando en nadie más. Éxodo capítulo 20, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos y en la tierra. No te inclines ante ellos, no les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y luego vamos al día de hoy, al tercer mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre, ¿verdad? Nosotros lo conocemos más como no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Muy bien, amados. En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que entender, y la vez pasada hablamos un poquito de esto, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos ordena que no tomemos su nombre o no lo usemos mal, ¿verdad? El nombre de Dios, hermanos, nos revela su identidad. O sea, ¿qué nos referimos con esto? El nombre de Dios nos revela su identidad. ¿De qué estamos hablando? Pues en realidad, hermanos, tenemos que entender aquí el tercer mandamiento, ¿verdad? Dios nos expresa la pasión que tiene por su propio nombre. O sea, cuando el Señor dice, no tomes mi nombre para usarlo mal, para usarlo en una manera, ¿verdad?, inadecuada, Él está dándole honor a su nombre. Él no quiere, ¿verdad?, que su nombre esté involucrado, que sea usado en cosas no buenas, no santas, ¿verdad?, que no tienen un porqué, una naturaleza, ¿verdad?, que dé gloria a Él. En la cultura de Israel, hermanos, el nombre de una persona tenía mucha importancia, mucho más que en nuestra cultura. O sea, aquí nosotros nos llamamos Bob o Mark o Will, cualquier nombre, y no significa nada. O sea, Will es Will y Mark es Mark y ya. Pero en los hebreos, hermanos, en la cultura hebrea, ¿verdad? El nombre de una persona tenía mucha importancia. Anteriormente, hermanos, el nombre de una persona revela su carácter, por eso decimos su identidad, ¿verdad? ¿Identidad a qué se refiere? Pues identidad nos estamos refiriendo carácter, cómo es la persona, ¿verdad? El nombre revela su personalidad,
cómo actúa, cómo piensa, ¿verdad? El nombre revela inclusive destino. O sea, en la cultura hebrea, ¿verdad? En la cultura donde Dios hizo crecer a su pueblo Israel, el nombre revela o nos enseña carácter, personalidad, destino. En este caso, el nombre de Dios nos enseña quién es Él, ¿verdad? Como Dios, como persona. Cuando utilizo la palabra persona, refiriéndome a Dios, quiero que tomemos en cuenta que Dios es una persona, o sea, es un ser. Es alguien que piensa, alguien que siente, alguien que tiene emociones, alguien que tiene voluntad. No es algo nada más como a veces lo imaginamos como un espíritu por ahí nada más que ordena y que no tiene sentimientos. No, hermanos, Dios es una persona, ¿verdad? Y su nombre revela quién es Él. De hecho, hermanos, el nombre de una persona en aquel tiempo muchas veces se consideraba como una expresión o revelación de su verdadera naturaleza. O sea, por ejemplo, el nombre Caleb, ¿verdad? En hebreo, viene siendo fiel, como guerrero fiel, perro fiel. Y eso revelaba, ¿verdad?, la personalidad del personaje o de quien llevaba ese nombre. Por ejemplo, tenemos muchos diferentes ejemplos. Gabriel, ¿verdad? Creo que significa la gloria de Dios. El ángel Gabriel, ¿verdad? El nombre Gabriel. Todo nombre que termina con esta terminación, por ejemplo, Joel, ¿verdad? Joel, Gabriel, Ezequiel, Emanuel, ¿qué hubo? Se fijan que todos terminan, ¿verdad? Con Él es una referencia a Dios, hermanos, a Elohim, ¿verdad? Entonces, por eso es el amado de Dios, la gloria de Dios, lo que significan algunos nombres. Entonces, cuando ponemos eso en mente, que el nombre revela la personalidad o la naturaleza, Dios reveló su verdadera personalidad, su carácter, su naturaleza a Moisés cuando le dijo que su nombre era Yahweh, yo soy el que soy. Vamos a Éxodo capítulo 3. Acuérdense, cuando nosotros, si tú empiezas a leer la Biblia en Génesis, prácticamente el nombre de Dios todavía no es usado. ¿Qué se usa antes de que él diga Yahweh? Elohim es lo que más se usa, el término. O sea, el Todopoderoso. Lo podemos traducir de esa manera. Ok. Si tú empiezas a leer, ¿verdad? Desde el Génesis, cada vez que dice Dios en nuestra Biblia en español, casi en lo que es en la traducción hebrea, decía Elohim, ¿verdad? El Todopoderoso, el Eterno. Pero hasta Éxodo 3, hermanos, capítulo 3, vamos aquí, ¿verdad? En el verso 13, acuérdate que aquí es cuando Moisés está en el desierto pastoreando, cuidando ovejas. De repente dice que él ve a lo lejos, en el monte Sinaí, una zarza, un árbol, ¿verdad? Un arbusto que se está quemando, pero que no termina de quemarse, y se le hace raro él ver esto, ¿verdad? Entonces se acerca, y cuando se va acercando, hermanos, ¿verdad?, el Señor le empieza a hablar. Estamos en el verso 4, Éxodo 3:4. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advierte el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hasta ahorita todavía no nos ha revelado su nombre, hermanos. Nos ha revelado parte de su naturaleza. Él ha dicho, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Creador, yo soy el Padre. Pero no nos ha revelado su nombre personal. Por ejemplo, algunos de nosotros somos papá, ¿verdad? Pero papá no es nuestro nombre. Algunos somos tío. Algunos, por ejemplo, pastor, pero no es mi nombre. Pero sí revela algo de mi personalidad. Pero todavía aquí, hermanos, a Dios no se había revelado con su nombre. Pero vamos más adelante, ¿verdad? Dios empieza a hablar con Moisés, tiene una conversación, le dice, Moisés, he escuchado a mi pueblo, yo quiero que tú vayas y te he escogido
para que tú, para que tú seas quien libere, ¿verdad?, a Israel. Vas a ir delante del faraón, le vas a decir esto. Y entonces Moisés empezó a poner excusas, ¿verdad? Pero Señor, ¿quién soy yo? Pero Señor, Señor. Y entonces, vamos entonces al verso 13. Dice así: pero Moisés volvió a decirle a Dios: si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, miren cómo Moisés le está diciendo a Dios: Dios, si yo voy al pueblo de Israel y les digo, el Dios de sus antepasados, pero todavía no dice Moisés el nombre, porque todavía Dios no ha revelado su ¿qué? Su nombre al pueblo. Lo conocen como el Dios de Abraham, como el Dios de Jacob, como el Dios de Isaac, pero todavía no lo conocen por su nombre, ¿verdad? Dice, bueno, yo voy, Señor, y si les digo que el Dios, ¿verdad?, de los antepasados me ha enviado, y ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a decir? Verso 14, Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Vamos a poner este término, ¿verdad? El nombre de Dios traducido, ¿verdad?, al español de la mejor manera que podemos traducirlo, ¿verdad? Yo soy el que soy, yo soy te envía, ¿verdad? Dios también le dijo a Moisés: así vas a decir al pueblo de Israel, Yahweh, ¿verdad?, Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar para todas las generaciones. Yahweh, nombre eterno, para recordar por la eternidad. Aquí no me voy a meter en discusiones, hermanos, o en argumentos en cuanto a la pronunciación de Yahweh, si es Yahweh, Yahvé, Jehová. Hay muchas diferentes formas de leerlo y de pronunciarlo, pero la realidad es que el Señor se revela quién es. El Señor nos dice quién es y cómo se llama. Y aquí lo importante, hermanos, claro que es importante la pronunciación, pero lo que yo les quiero decir, lo más importante no es la pronunciación, sino su significado. ¿Sí? Lo que el nombre revela, ¿verdad? El nombre de Dios nos revela su identidad, revela su carácter, su personalidad, inclusive el destino, o sea, en el tiempo. Y aquí es donde Él nos revela que Él es el que es, Él es Yahweh, el nombre eterno, para recordarlo así. Los comentaristas, hermanos, o sea, los estudiosos de la palabra de Dios, por decir así, los expertos, dice que este nombre, Yahweh, es usado en el Antiguo Testamento fíjese cuántas veces, 6,828 veces. 6,828 veces es usado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento el nombre personal del Dios de Israel. ¿Qué nos da a entender esto? Que Dios quiere decirnos quién es Él. Quiere que lo conozcamos por su nombre, por su personalidad, por su carácter. Él no se mantuvo oculto, como decir, no, síganme diciendo Elohim o el Shaddai, o síganme diciendo, ¿verdad?, Señor.
sino Él dijo, yo soy Yahweh, yo soy el que soy, y así quiero ser conocido por 1000 generaciones, ¿verdad? O sea, por la eternidad. Ese es mi nombre, yo soy el que soy. Este nombre personal es el nombre personal de Dios, hermanos. Nunca este nombre se usa para otro Dios. Por ejemplo, el término Señor, ¿verdad? ¿Es Adón o es en griego Adón? ¿Adón es en hebreo o es en griego? En griego, ok. Adón. ¿Y en hebreo qué es? Curios, ¿verdad? Curios. Adón, hebreo. Curios, griego. Que viene siendo Señor. Este término, hermanos, sí es usado para referirse a otros dioses también. No nada más al Señor de Israel. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del dios no es Moloch, el otro? Baal. Ok, si mal no recuerdo, en la lengua aramea que ellos usaban, Baal significaba Señor. Entonces, cuando ellos decían, te adoramos Baal, decían, te adoramos Señor. Pero la pregunta sería, ¿a cuál Señor están adorando? Pero el Señor por eso dijo, ¿yo soy quién? Yahweh, yo soy el que soy. No tendrás otros dioses delante de mí, no te vas a hacer imagen, ¿verdad? Delante de ellos, no te inclinarás, porque yo soy Yahweh, el Señor, tu Dios, Israel. Entonces, el nombre, hermanos, nos deja ver y entender su personalidad y su naturaleza de Dios. Esto no nos deja ver quién es el Señor, quién es Dios, ¿verdad? Pero su nombre sí nos deja ver quién es Él. Entonces, prácticamente, hermanos, el nombre transmite su singularidad. ¿Qué quiere decir? Que el nombre transmite la única y exclusiva personalidad de Dios. O sea, el nombre Yahweh, hermanos, nos indica cada vez que lo escuchamos o lo leemos o lo vemos, nos indica y nos habla de una persona única y exclusiva, que es ¿quién? Dios, es Dios. Nos habla de su santidad, nos habla, ¿verdad?, de su poder, nos habla de su creación. Por eso Dios nos manda a honrar su nombre, porque no hay otro nombre en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, el cual merezca, hermanos, nuestra adoración, nuestra, ¿verdad?, confianza. Si pudiéramos, amados, explorar el corazón de Dios, que en parte lo podemos hacer por medio de la ¿qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué encontraríamos en Él? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios, hermanos? ¿Reglas nada más? ¿Ordenanzas nada más? ¿Historias nada más? ¿Qué encontramos en la palabra? Lo encontramos a Él. A Él. Nos encontramos con su voluntad, nos encontramos con sus pensamientos, nos encontramos con sus emociones, nos encontramos con su carácter. Cuando entonces vemos la palabra, hermanos, prácticamente es un testimonio general de Dios. O sea, las Escrituras nos dicen quién es Dios y cómo el amor de Dios por su propio nombre es la característica principal de su corazón. O sea, cuando Juan nos dice Dios es amor, entonces aquí uno tiene que pensar, Dios es amor. ¿A qué se refiere Juan con Dios es amor? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo la naturaleza de Dios. Y hermanos, ese amor que Dios tiene es la base que sostiene el tercer mandamiento. O sea, la razón principal que impulsa
todas las acciones de Dios es el amor por su propia gloria. Vamos a explicar esto y ahorita vamos a analizar, vamos a Isaías capítulo 48 para no revolvernos. Fíjese bien lo que le acabo de decir. El amor propio de Dios por Él mismo es la base de todo lo que hace Dios por nosotros. Ahí va otra vez. El amor que Dios se tiene a Él mismo, a su nombre, es la base de todo lo que hace por nosotros. Vamos a Isaías capítulo, hermanos, 48. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha, tú que haces juramentos en el nombre de ¿quién? Del Señor. E invocas al Dios de Israel. ¿Cómo puedes invocar a un Dios que no conoce su nombre, hermanos? ¿Cómo le puedes hablar a alguien, gritarle en medio de la multitud, pero no conoce su nombre? ¿Cómo le gritas? ¿Cómo lo invocas? ¡Esh! ¡Tú, esh! Pues van a voltear los 1000 que están ahí, ¿verdad? Tú, el de azul, el de rojo. No, pues va a haber otro. Tú, el de lentes, pues va a haber. ¿Cómo invocas a alguien que no conoces, que no sabe su nombre? No se puede. No se puede. Pero entonces aquí Israel, hermano, dice, hey, tú que invocas el nombre de Dios, no cumples tus promesas, verso 2. Aunque te llamas a ti misma la ciudad santa, o sea, Jerusalén, ¿verdad? Y dices que confías en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, otra vez Dios hablando de su nombre. Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Pues yo sé lo terca y obstinada que eres, tu cuello es tan inflexible, o sea que no se doblaba, ¿verdad? No se humillaba Israel como el hierro, y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podrías decir, mis ídolos lo hicieron, mi imagen de madera, mi Dios de metal ordenaron que sucediera. Te fijas que aquí está haciendo contraste el Señor, hermanos, con los primeros dos mandamientos que vimos: no tendrás otros dioses, ni te harás imagen, ni las adorarás, ni te inclinarás ante ellos. Dios ya nos está anunciando que Israel decía, mis ídolos, mis imágenes, fueron las que me dijeron lo que iba a suceder. Pero el Señor dice, oíste mis predicciones y las viste cumplidas, pero te niegas a admitirlo, o sea que yo fui el que te lo dije. Ahora te voy a decir cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no son el pasado. Así que no podrás decir, eso ya lo sabíamos. Verso 8, sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes has oído. Pues conozco muy bien lo traidora que eres, fuiste rebelde desde tu nacimiento. Sin embargo, y ponga atención, como decíamos ahí, pare oreja, hermanos. Sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, ¿quién está diciendo esto? El Señor. Sin embargo, fíjate cómo el Señor le está diciendo a Israel, Israel, eres terca, eres de cabeza dura, no te humillas, tienes ídolos, desobedeces, ¿verdad?, mis mandamientos, eres traidora desde tu nacimiento. Fíjate cómo le está el Señor, ¿verdad?, hablando de una manera dura a su pueblo, como lo hace con nosotros. Pero dice, pero sin embargo, por el amor y la honra que le tengo a mi ¿qué? A mi nombre, hermanos. Yo soy el que ¿qué? El que soy. Contendré mi enojo y no te aniquilaré. Fíjate bien. Cuando en otra escritura, y lo vimos hace dos domingos, cuando dice el Señor, por mi misericordia no han sido ¿qué? Consumidos. Cuando hablamos del término misericordia, estamos hablando del amor inagotable de Dios. Dios está diciendo, por el amor que yo soy y que yo me tengo, no te he consumido, Israel. Dios amaba tanto su nombre y se honraba tanto a sí mismo, hermanos, que estaba dispuesto a soportar y está dispuesto el día de hoy a soportar el pecado de la humanidad
con tal de Él cumplir sus promesas y darse gloria a sí mismo. No es que nosotros valgamos, hermanos, sino es lo que Dios, por medio de su naturaleza, Él es. Él es el Dios que se honra a sí mismo. Se trata de honor, se trata de gloria, hermanos. Y luego verso 10 dice, te he refinado, Israel, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescaté por amor de mí. Otra vez le vuelvo a repetir, no te rescaté por ti, Israel, te rescaté por amor ¿a quién? A mí. Sí, por amor de mí mismo, le dice en el 11. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Escúchame, oh familia de Jacob, Israel, mi escogido, yo soy Dios, solo yo soy Dios, el primero y el último. Cuando analizamos este pasaje, hermanos, podemos ver tres versos claves, ¿verdad? Prácticamente podemos ver el 2, el 9, el 2, el 9 y el 11. El Señor revela, ¿verdad?, que es por amor de sí mismo, que Él no ha consumido a Israel. Y luego viene esta pregunta, y cuando estábamos, ¿verdad?, y si analizamos un poquito, hermanos, el eterno Dios nos describe cómo es su carácter, su naturaleza, nos muestra cuál es el móvil de su proceder. O sea, es decir, Dios quiere revelarnos por qué Él es capaz de soportar nuestro pecado, de perdonar nuestro pecado, de vivir, hermanos, en nosotros a pesar de ser inmerecedores, porque Él le da honra a su propio nombre, porque Él prometió, hermanos, estar, ¿verdad?, con los que le obedecen, con los que le aman. Él prometió salvar a aquellos pecadores, aquellos que no podemos ir nuevamente a Él. No es tanto, amados, realmente que lo merezcamos, sino es porque el amor de sí mismo, para que su nombre nunca sea manchado, Él es capaz y ha sido capaz y será capaz de perdonar toda maldad y todo pecado que hay en nosotros. Claro, si hay arrepentimiento y si hay, ¿verdad?, todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de vivir, ¿verdad?, como Él nos dice. Es por amor a Él, por amor a su nombre, por quién es Él. Hay dioses, por ejemplo, Moloch, ese dios, supuestamente, ¿verdad?, la forma de adorarlo era entregándole los hijos, los niños. Ese dios era una estatua grande, ¿verdad?, de bronce, tenía abierto el pecho, tenía las manos así. Por dentro prendían fuego y entonces ponían a los niños en los brazos de Moloch. Los niños iban cayendo y caían dentro del fuego. ¿Qué tipo de Dios es ese? Imagínate. ¿Cómo se honra a ese Dios? Por medio de la muerte de inocentes. ¿Cómo se honran todos los dioses que no son Dios, hermanos? Todos tienen algo, sacrificios humanos, sacrificios grotescos. Los dioses griegos, acuérdense que mucha de la inmoralidad, ¿verdad?, se prostituían mucho para adorar a sus dioses. Son formas de adoración no santas, no puras, no buenas. Pero nuestro Dios, Yahweh, ¿verdad?, tiene honor en su nombre, tiene gloria en su nombre, y por amor a su propio nombre, Él, hermanos, es que, ¿verdad?, nos puede rescatar y puede soportar la maldad que hay en nosotros. Si amamos a Dios, hermanos, vamos a amar la gloria de Dios, vamos a amar su nombre, lo que Él es, que es sobre todas las cosas. Si vamos a tener el corazón que Dios tiene, ¿verdad?, entonces seremos apasionados por exaltar su gloria. O sea, Dios amó a Israel, hermanos, por su propia gloria. O sea, es decir, Israel no se merecía, hermanos, nada, no era nadie Israel, hermanos. Dios levantó a Abraham y a Sara, empezó a hacerlos una nación, les dio promesas, los hizo crecer y fortalecerse en Egipto, pero eran esclavos, no tenían nada especial para amarlos. Y Dios le dice a Israel, tú eres la más insignificante de las naciones y yo te escogí. Yo te escogí para amarte, yo te escogí para gloriarme. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vemos a la miseria de la humanidad y vemos que no merecemos nada y no somos nada, pero que hay un Dios tan bueno y tan excelso y tan glorioso, entonces glorificamos su nombre. Dios, eres tan bueno, Señor. Dios, eres santísimo, Dios, eres misericordioso. ¿Por qué? Porque honramos quién es ese Dios, honramos su naturaleza, exaltamos quién es Él.
Y eso es lo que el nombre de Dios, hermanos, tenía que ser en todas las naciones, lo que Israel debió haber dicho, ¿verdad? Debió haber hecho. Aquí en nuestra traducción, en Éxodo capítulo 20, verso 7, hermanos, en español, dice, tenemos prohibido tomar en vano el nombre de Dios. La palabra vano, hermanos, es una palabra, ¿verdad?, en hebreo que se escribe sab. Vano, ¿verdad? Vano. Sab, ¿verdad? En hebreo. Y el significado que nos quiere dar cuando dice no tomes el nombre de Dios en vano, prácticamente lo que nos dice es, sab quiere decir uso indebido. Un uso indebido, ¿verdad? Prácticamente lo que quiere decir el mandamiento es no uses en una manera que indebida el nombre de Dios. ¿Cómo es una manera de usar indebidamente el nombre de Dios, hermanos? Una. Antes, y todavía hacen esto muchas personas. Te juro por Dios santo. ¿Sí han visto eso, verdad? Fíjense lo que están diciendo. Te juro por Diosito santo. Y se besan, ¿verdad? No sé por qué hacen así, se besan la mano, pero dicen eso. Dice la palabra de Dios, no prometas nada a Dios que no vas a cumplir. No uses mi nombre para prometer algo que no vas a hacer. Porque estás manchando el nombre de ¿quién? Y la gloria de Dios. Usar mal el nombre de Dios, hermanos, en vano también es decir, Dios me dijo, cuando Dios no ¿qué? Cuando Dios no dijo. Usar mal el nombre de Dios, hermanos, es hacer las cosas en nombre de Dios cuando Dios no me ordenó hacer esas cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, los mormones, testigos de Jehová, los musulmanes, dicen que Dios, por ejemplo, en el tiempo de la Iglesia Católica, cuando se llamó el tiempo de la Inquisición, ellos decían que Dios les había dicho que asesinaran a todos los protestantes. ¿Quién eran los protestantes? Los que creían nada más en la palabra de Dios y que no querían adorar ídolos, hermanos, y que no querían hacer tantas costumbres que los católicos decían. Ellos decían, Dios nos ordenó que quemáramos y asesináramos a todos esos, ¿cómo les decían? Herejes. Ellos decían que Dios los había enviado a matar a todos aquellos que no estaban haciendo lo que la Iglesia Católica decía. Los musulmanes dicen que en el nombre de Alá, ellos tienen una guerra santa en contra de todos aquellos, ¿cómo le dicen? No dicen enemigos, dicen se me fue la, impuros, no sé cómo dicen ellos, infieles, gracias, infieles. Entonces, si se fijan, hoy en día, hermanos, el nombre de Dios es usado indebidamente para muchas cosas. Por medio de religiones, por medio de personas, por medio de los propios falsos maestros y pastores, y la gente está siendo engañada en nombre de ¿quién? No que Yahweh los esté engañando, sino que usamos indebidamente el nombre de Él y causamos en la gente, en lugar de dar gloria y honra a Dios, causamos en la gente desprecios ¿a quién? Hacia Dios. ¿Y eso que es hijo o hija de quién? De Dios. Se fijan que el desprecio no es porque yo hice algo mal. ¿Y eso que es pastor de una iglesia cristiana? O sea, el desprecio no es tanto hacia la persona, sino ¿hacia quién va el desprecio? Hacia Dios, amados, ¿verdad? Entonces, esta prohibición del tercer mandamiento, nunca debemos hablar del Señor o usar su nombre como si fuera algo irreal. Hay muchas expresiones, ¿verdad? Yo me acuerdo de las abuelitas, Jesucristo vencedor, aplaca tu ira y tu rigor. Y hacían puras frases con el nombre de Dios, hermanos. Y pues ahorita nos da risa porque, pero en realidad
son cosas que las usamos sin importancia. No le damos importancia ni honra al nombre de quién, del Señor. Porque, pues porque todo el mundo, hermanos, así lo ha hecho. Pero debemos hablar, hermanos, con temor y respeto hacia nuestro Dios, quien tiene, hermanos, pues toda verdad absoluta, su gloria. Alguien me voló la hoja número 2. Alguien que tenga una hojita que no tenga nada por atrás. Esa mera. Esa. Hermano, dice no robarás, uno de los mandamientos. No, es que le entregué sin fijarme. No se crea. Denle vuelta a su hoja, hermanos. A ustedes les di doble. Ok, entonces, quedamos en esto, hermanos. De tal manera amó Dios su nombre. Acuérdense, Isaías 48. Por amor a mi nombre, por honrar mi nombre, no te voy a aniquilar. El Señor honra su nombre, hermanos. ¿Cómo encontramos a Cristo en este mandamiento, hermanos? No tomar el nombre de Dios en vano, porque acuérdense que lo que aprendimos hace 3 semanas fue no la letra del mandamiento, sino acuérdense el principio y el propósito. ¿Sí? Acuérdense que desde el principio empezamos a ver, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dijimos, ¿cuál es el propósito de ese mandamiento? La exclusividad de nuestra fe, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y entonces fuimos trazando hasta el Nuevo Testamento y donde vimos que los apóstoles dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, mi Señor, mi Dios. Entonces dijimos que pudimos conectar bíblicamente, hermanos, el mandamiento número 1 directamente con Cristo. Y entonces con esa misma idea, hermanos, de entender, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿qué es lo que quiere Dios con este mandamiento? Vamos a tomar esa idea, hermanos, y ir, ¿verdad? Y buscar a través de la historia bíblica cómo apunta hacia el Señor Jesucristo. La historia de la pasión de Dios por su nombre. Acuérdense aquí. ¿Qué vendría siendo, hermanos? El propósito. Revelarnos su gloria, su carácter. Al revelarnos su nombre, yo soy el que soy, yo soy el único Dios, el santo, el fuerte, el celoso. La intención es que al revelarnos su nombre, hermanos, no tomemos su nombre en vano, sino que siempre veamos su gloria y su carácter en ese nombre. Y esto es lo que vamos a perseguir a través de toda la historia bíblica. La gloria de Dios, ¿verdad? Su gloria y su carácter. Él siempre ha querido revelarse al hombre, miren quién soy yo, desde el principio. Yo soy su Dios, yo soy su Padre, yo soy su sanador, yo soy su proveedor. Yo soy, ¿verdad?, su Mesías. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. La intención es revelar su carácter, su persona, quién es Él y nosotros conocerlo. Y a través de toda la Biblia, hermanos, lo puedes ir viendo. Puedes ir viendo cómo el Señor se fue revelando, ¿verdad? A Moisés, después a Josué, hermanos, después vemos con los jueces, después a David, a Salomón. Vamos viendo que el Señor se va revelando y luego llegamos entonces en el Nuevo Testamento. Se revela esta pasión de Dios por su nombre en una forma suprema. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en obediencia a Dios para la gloria de Dios y por amor de su nombre. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 12. Acuérdense, en el Antiguo Testamento en Isaías el Señor nos reveló, por amor a mi nombre y por honrarme a mí, es que yo, ¿verdad?, no los he aniquilado, sino que los he, ¿verdad?, escogido y los he amado. Juan capítulo 12. Si hay preguntas, comentarios, vamos a hacerlos. Aquí, para anticipar un poquito lo que está pasando, ¿verdad? El Señor Jesús empieza a anunciar su muerte, hermanos. Si vamos a leer desde el verso 20. Juan 12:20. Algunos griegos habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua.
le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Felipe, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés. Estos dos son discípulos de Jesús, hermanos. Juntos fueron a preguntarle a Jesús. Yo llego, he escuchado de Jesús, no lo conozco. Llego con los discípulos, Andrés y Felipe. Oigan, muchachos, quiero conocer al Señor Jesús. Llévenme con Él, quiero conocerlo. Entonces ellos dijeron: bueno, vamos a preguntarle a Jesús. Ellos van, dice, a preguntarle a Jesús, y Jesús les respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, verso 24, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y que muera, queda solo. Sin embargo, su muerte, estamos hablando, ¿verdad?, ahí en la tierra, va a producir muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le den importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Todo el que quiere ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¿Se fijan que seguimos hablando de la honra y de la gloria? Verso 27. Aquí es donde vamos a poner atención. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero es precisamente la razón por la que vine. ¿Cuál? Note, hermanos, verso 28. Padre, glorifica tú. Fíjese bien por qué vino Jesús. El resultado fue salvarnos. Pero vino para glorificar el nombre de ¿quién? De su Padre. Fíjese bien, si lo conectamos con Isaías 48, yo por amor a mi nombre, dice Dios, y por honrar mi nombre, no te he aniquilado, Israel. Y luego acá Jesús nos revela: Padre, glorifica tu nombre. ¿A eso qué? A eso he venido, a eso vine. De tal manera amó Dios, hermanos, su gloria de su propio nombre, que dio a su Hijo unigénito para que su nombre fuera glorificado. Qué hermoso, ¿verdad? Amados, recordamos que en el Evangelio, ahí en Mateo 22, 29, un maestro de Israel, tramposillo, porque dice que quisieron ponerle una trampa a Jesús. Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego les dice: y el segundo mandamiento es igual de importante: amarás a tu prójimo. Y viene esta frase: ¿como a quién? Ok, como a ti mismo. Hermanos, si analizamos este mandamiento, necesitamos entender que nuestro Dios eterno, para poder amar a la humanidad, ¿qué tenía que hacer primero? Amarse a sí mismo. Acuérdate que Dios nunca nos pide algo que Él no ha, ¿qué? No ha hecho. Si Él dice: Juan, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque Él nos ha amado como Él se ama ¿a quién? A sí mismo. Entonces aquí, hermanos, no es un Dios egoísta, ni nada por el estilo, ¿verdad?, que se ama a sí mismo, sino que su naturaleza divina, hermanos, su carácter, ¿verdad?, el amor nace y está en Él, y es por eso que Él ama su nombre, ama su gloria, y gracias a que ama su gloria, es por eso que nos puede amar a nosotros. Como es un Dios fiel, como es un Dios que no falla, hermanos, como es un Dios misericordioso, como es un Dios justo, entonces Él, hermanos, por el amor y por lo que Él es, entonces Él nos ama a nosotros y cumple sus promesas. Porque si Él deshonrara su nombre, ¿qué pasaría? Por mi misericordia no han sido consumidos. Si Él, hermanos, no honrara su nombre, ¿qué pasaría? Ya estuviéramos, pero bien fritos todos. Todos. Pero por amor a su nombre, hermanos, por lo que Él es, un Dios perdonador, amoroso, fiel, justo. Por eso, hermanos, Él ha permanecido y cumplido todas las cosas que Él ha dicho. Es por eso que Él no quiere que nosotros tomemos su nombre
en vano. Él no quiere, hermanos, que usemos indebidamente su nombre, porque su nombre Él lo ama, porque por medio de ello, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos. Ahora, Jesús es la revelación de ese nombre de Dios, hermanos. La gran revelación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento es yo soy, Yahweh, ¿verdad? Yo soy Moisés, el que soy. Así dile al pueblo de Israel, Yahweh te envió, me ha enviado y con ese nombre quiero ser conocido. Pero en el Nuevo Testamento, Él se revela como ¿qué? Como Jesús. ¿Cómo pasó esto? Si Él dijo, hermanos, que Él es Yahweh y que este nombre era con el nombre que le iban a recordar para siempre, porque ahora de repente en el Nuevo Testamento ya no se llama Él a sí mismo Yahweh. Ahora se llama Yahshua. Y aquí es donde tenemos que entender y conectar bíblicamente, ¿verdad?, con esta idea, su gloria y su carácter. Dios reveló su verdadera personalidad, su carácter y su naturaleza a Moisés. ¿Recuerdan el verso que leímos la vez pasada? Que el apóstol Google nos ayudó, que lo tenemos ahí, aquí lo apunté y siempre me quiero acordar de él, hermanos, y nunca me acuerdo. Creo que es en Isaías o en Jeremías, donde dice, a Moisés, a Israel mostró su poder, pero a Moisés le enseñó su carácter. Búsquenlo ahí con el apóstol Google, por favor. Salmo. Ese apóstol Google es bien picudo, tanto como Pablo. Rápidamente, hermanos, ahí googleelo. Sí, era un salmo, sí, cierto, parece que es un salmo 103, creo que es salmo 103, 103:7, está, gracias Señor, nos lo recordó, ¿verdad? No necesitamos al apóstol Google, no le crea, ¿verdad? Salmo 103:7, hermanos, así es, fíjese bien. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Dios. Dio a conocer su carácter a Moisés. Su carácter, hermanos. Cuando entendemos que Dios dio a conocer su carácter a Moisés, empezando por su nombre, porque fue lo primero que le dijo, yo soy el que soy. Soy el santo, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es santo, es exclusivo, es único, porque yo estoy ahí en ese momento. Entonces, cuando Dios le dio su nombre a Moisés, le dijo Yahweh. Ahora Jesús, si no estoy mal, y ayúdame ahí, Rubén, ¿Joshua es con A o con O? ¿Así o es Yeshua con E? ¿Así? ¿Esta Y o esta? Así. Ok. No me las sé todas, hermanos. Ok. Vamos a ponerlo más grande. Ok. Cuando Jesús, ¿verdad?, se identifica a sí mismo con el nombre de Yahweh, Juan 8, 58 y 59, hermanos. Juan 8. Ocho, 58. Caramba, espérame tantito. No, sí, Juan, estoy en Lucas, perdón. 58. 8:58. Ok, bueno, vamos desde el 54. Si yo buscara mi propia gloria, note, Jesús no quiere gloria para él, está glorificando ¿a quién? Al Padre. Esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Padre, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Acuérdense, la revelación del nombre es para conocer su ¿qué? Su carácter, su persona. Yo sí lo conozco, dice el Señor Jesús. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco.
Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 40 años tú, Jesús, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Pero Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, el Señor dijo este nombre. Dijo, yo soy. Tómala, cachetón. ¿Con eso tienes o te hizo un huevo? Les dijo. Él mismo, hermanos, se reveló como se reveló aquí a Moisés. Moisés, yo soy. Estaba teniendo una discusión con los fariseos, hermanos, con los religiosos, ¿verdad? Acerca de que él estaba tratando de decir, Abraham no es nadie. Yo soy el padre de Abraham. Y ellos no entendían. Ellos decían, hey, tú tienes ni 40 años y dices que conoces a Abraham, ¿cómo es posible? Entonces el Señor revela su naturaleza, hermanos. Su gloria y su carácter. Hey, yo soy. Yo soy. Pero hermanos, Jesús no reclamó solamente para sí mismo el nombre de Dios, sino que se intensificó la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo más grande la revelación de Dios. Acuérdense que Dios quiere que lo conozcamos más y más cada vez. ¿Por qué creen que vino Jesús, el Hijo de Dios, a abrir el camino al Padre? Porque el Padre quiere que lo conozcamos más y más, hermanos. No nada más quiere que lo conozcamos un poco, quiere que realmente podamos, ¿verdad?, conocerle en su máxima expresión quién es Él. Dios, hermanos, y ahora la palabra que resume quién es Dios es Jesús, que significa el nombre Yahshua, hermanos, en hebreo, si lo traducimos, ¿verdad?, significa Yahweh, ¿verdad? Es salvación. Fíjate bien, yo soy, dice el Señor. Se lo dijo Moisés y por 6,828 veces lo repite en el Antiguo Testamento. Llega el Señor Jesús y el Señor Jesús dice, ¿yo qué? Yo soy. Y mi nombre, Yahshua, significa yo soy, ¿qué? Entonces, todavía, hermanos, su carácter, su personalidad, hermanos, se hizo más grande, se reveló más. No nada más yo soy, ahora yo soy salvación, dice Yahweh. Yo soy Yahshua, Yeshua. Yo soy salvación. Entonces, prácticamente, hermanos, este es el evangelio en una sola palabra. Yahweh es salvación. Nada más Él, solamente Él. Por eso en muchas ocasiones, ¿verdad?, dice el libro de los Hechos, y no hay otro nombre en el cual haya salvación. Solamente el nombre de Él. Él es salvación, Él es la salvación. Hermanos, si este mandamiento era válido para los judíos, ¿cuánto más va a ser válido para nosotros? Su nombre nos revela quién es Dios. Y el nombre de Jesús, ¿verdad?, Yahshua, ha revelado la máxima gloria de Dios en su redención de amor. Dios es amor. Cuán cuidadosos debemos ser al usar el nombre de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Filipenses, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahweh, que Yahshua, ¿verdad?, es el Señor. Ya ahí esa palabra pues ya está escrita en griego, ¿verdad?, que es kurios, ¿verdad?, que ahorita dijimos, yo soy, ¿verdad?, kurios, yo soy Adón, yo soy Señor. Ya nunca más, hermanos, vamos a usar este término para ningún otro. Nada más Él, ¿verdad? Entonces, aquí es donde toma vida, hermanos, y podemos encontrar al Señor Jesús en este mandamiento, ¿verdad? No tomes el nombre de Dios en vano, porque hay un solo nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahshua, el nombre de Jesús, porque solo en Él hay salvación. Desde el principio ha sido y lo va a ser para siempre.
Y aquí es donde nosotros entonces debemos de analizar, Señor, no debo usar tu nombre inapropiadamente, no debo usar tu nombre a la ligera. No debo hablar de ti nada más por hablar, debo de vivir tu nombre, debo de, como el Señor Jesús, vine a dar gloria a tu nombre, Padre. Tu vida y mi vida, hermanos, deben dar gloria a Dios. Tu matrimonio debe dar gloria a Dios, tu paternidad debe dar gloria a Dios. Tu vida diaria en el trabajo debe dar gloria a Dios. Nuestra vida en la comunión de la iglesia debe dar gloria a Dios, al nombre de Dios. Como hablamos debe dar gloria a Dios, como actuamos debe dar gloria a Dios. Que la gente dé gloria a Dios porque ven la salvación de Jesús, ¿en dónde? En nosotros. Y aquí la pregunta es, ¿estamos cumpliendo el tercer mandamiento? ¿Estamos honrando a Dios en su nombre o estamos, amados, verdad, faltando al tercer mandamiento? Cada uno de nosotros seamos sinceros con el Señor y digamos, Señor Jesús, ahora entiendo que estoy no honrando tu nombre, pero quiero honrarlo. Y el Hijo, hermanos, es el que honró el nombre del Padre. Y si el Hijo vive en nosotros, entonces vamos a ser capaces ¿de qué? De honrar el nombre del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? Bueno, Señor, no sabemos muchas cosas, Padre, pero tú eres el que lo sabe todo. Y si tu Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, Señor, y tenemos tu palabra, creemos que podemos ser guiados a la única verdad, Señor, a la única interpretación correcta, que es la tuya, no la mía, Señor, ni la de nadie más. Ayúdanos a amarte más, Señor, por quien eres. Ayúdanos a amarte más, Señor, como tú te has amado a ti mismo y nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender quién eres en verdad, Padre bendito, para que así honremos tu persona, Señor, tu nombre, para que así, Señor, tú te gloríes en nosotros. Bendito eres, Yeshua, Hijo de Dios, aquel, Señor, que es el único Mesías, el único Salvador. Honramos tu nombre, Señor, y perdónanos cuando lo hemos tomado en vano. En tu nombre, Jesús, oramos, damos gracias en esta noche. Amén.